Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de un reportaje que revela la enorme influencia, las pugnas internas y las sombras de corrupción que acumuló un pequeño grupo de militares petristas que se adhirió al principio de gobierno a la campaña. Estamos hoy desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla Vacía y es el periodista que hizo una tarea como de ingeniería inversa a partir de lo que ha aportado Ricardo Calderón con su investigación sobre los archivos secretos de Calarcá. ¿Qué más, Santiago? Todo bien, Daniel, por acá. Chévere hablar de este tema que, como dices, bebe como de cosas que ya se han publicado y de algo que sabíamos que encajaba en un Claro, es rompecabezas. como mirar atrás y volver a juntar una cantidad de piezas. Entonces, esta nota se publicó con el titular Veteranos por Colombia, así se llama la organización de militares petristas, digamos, la influencia, pugnas y sombras del grupo de militares petristas. Ahí están varios de ellos cuando se adhirieron a la campaña de Gustavo Petro en 2022. Y creo que el nombre de Juan Miguel Huertas es el que sale a la luz como inicialmente, ¿cierto? Es el más conocido en este momento por obvias razones. ¿Quién es? Es un general activo actualmente que en esa época estaba retirado. Es un personaje que apenas es visible en esa foto, está como atrás de todos los demás y está mencionado en una carta encontrada en los computadores y archivos de incautados a las disidencias de alias Calarcá en Antioquia, que reveló Noticias Caracol y de la que hemos hablado en las últimas semanas. En esa carta, un supuesto disidente en febrero de 2024 le escribe a Calarcá y le dice que se reunió con un general retirado cercano al gobierno, enemigo de Zapatero, en Bogotá, y que este general de apellido Huertas, como se lee en la carta, pues le ofreció crear una empresa de seguridad fachada. Entonces, así lo reporta Noticias Caracol. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. Y ese es Juan Miguel Huertas, que lo habían sacado, según se conoció después, porque supuestamente tenía unos ruidos de vínculos con grupos criminales durante el gobierno Duque, y luego de apoyar a Gustavo Petro. Tú decías que se veía chiquito ahí en la foto, aquí como que lo podemos resaltar en esa foto general. Ahí está Huertas atrás, cuando adhieren está Iván Cepeda, está Alfonso Prada, en ese momento, pues después iba a ser ministro del Interior, y está también Víctor de Currea, actual asesor presidencial para temas del Medio Oriente. Así es, sí, pues una foto que muestra personas que fueron cercanas y que le hablaron al oído al presidente. Entonces, háblame un poquito de veteranos por Colombia. Entonces, no había muchos militares como dispuestos a adherirse a la campaña de un hombre que había sido pues guerrillero muchos años atrás como Gustavo Petro, ¿no? Era evidente la distancia entre la fuerza pública, sobre todo los retirados y el petrismo. Sí, recordemos que en esa campaña, la de 2022, Petro tiene una confrontación pública con el entonces comandante del ejército, Eduardo Zapatero, e incluso pues se habló mucho en ese momento de que el general Zapatero había cruzado una línea de intervención en política, que es una línea roja para nuestras fuerzas militares. Y esa pugna, pues, sumada a una reforma, un cambio radical que quería Petro en la fuerza pública, porque la veía como con todas sus sombras de violaciones de derechos humanos, el tema de falsos positivos, siempre fue muy crítico y en la reserva, que es la parte de, pues, que son los militares retirados, Sí. policías retirados, que ya sí no tienen esa restricción para hablar de política, pues había mucha prevención y Veteranos nació como una especie de asociación
contra o muy crítica de esas asociaciones tradicionales, ACORE, ACOSIPAR, que es de soldados, y en esas asociaciones donde aún pesa mucho el rango, ¿no? Entonces hay una asociación que es para soldados, ACORE, que es para oficiales. Entonces Veteranos nace como más progresista, sin rango, o sea, las cabezas eran dos suboficiales, Alfonso Mansur, Alexander Chalá, y le cantan su apoyo al entonces candidato Gustavo Petro en dos eventos y luego en segunda vuelta, ya al final, buscan a estos oficiales. A unos generales, le meten estrellas a la exacto, y soles. se toma en esta foto. Un poco Petro la publica como tratando de generar confianza en ese sector de la defensa y termina generando lo contrario porque las personas y Veteranos por Colombia eran figuras muy polémicas en ese sector de reservistas. Claro. Y entonces yo habría pensado que esa desconfianza iba a ser mutua, ¿no? Tanto entre los militares con Gustavo Petro y tanto también del petrismo con los militares que se le habían adherido, ¿no? Pero lo que encontramos y lo que encuentra tu reportaje es que básicamente todos los que, o muchos de los que están en esa foto, terminan teniendo una influencia enorme en las purgas iniciales que hizo el ministro Iván Velázquez en puestos claves dentro del Estado que tienen que ver con temas de seguridad. Entonces ya llegó, hago la lista rápida, ahorita la desglosamos, director de la Aerocivil, Huertas, que termina reintegrado al ejército, Mansur, que termina en la superintendencia de vigilancia, y Chalá, que parece que es una rueda suelta que está por todos lados. Sí, ahí por ejemplo también está el general Parra, que como agregado de la Dirección Nacional de Inteligencia en Washington. Sí. Y bueno, es un grupo de militares que tenían en común que todos habían salido en malos términos como de la fuerza pública, con ruidos de corrupción algunos. Una fuerza pública que incluso, pues que durante el gobierno de Duque, tú lo decías, pero ya se había politizado mucho también internamente la fuerza pública alrededor del uribismo, ¿no? Y había, digamos que la figura de Eduardo Zapatero había sido como una figura también divisiva, incluso dentro de los militares cuando él llegó durante el gobierno de Duque. Claro, esa era la otra cosa en común, como esa animadversión de este grupo de militares y de Veteranos por Colombia con Gustavo Petro frente a Zapatero. Claro. Y el temor que tenían por una frase del mismo Zapatero que era como, yo me voy, pero dejo muchos zapateros en la fuerza pública. Entonces el gobierno, que desconfiaba de la fuerza pública, opta por poner a un ministro más que para la estrategia de seguridad, para mirar adentro y depurar un poco la corrupción. Y se termina apoyando este grupo de militares que le aconsejan al oído y básicamente le dan dedo por presunta corrupción o alineación política a muchos militares y policías que terminan saliendo al principio del gobierno. Sí. Y se ha seguido, claro. O sea, y en los la depuración que denuncia Calderón en Noticias Caracol de todos pues, los cuerpos de inteligencia con este lente político. Pero ahí entonces tú encuentras una coincidencia hasta este punto que ya es inquietante, y es que llega el suboficial Mansur a la superintendencia de vigilancia y ahí lo celebra en una foto con Gustavo Petro en su posesión. Ahí está Chalá, es el que está al lado de Petro. Mansur está ahí. No, Mansur no aparece en la foto, ahí aparece el sargento Chalá, que es como la figura más visible y más famosa porque es un influencer. Claro, es un tuitero. Dice hoy al lado del señor presidente Gustavo Petro en el nombramiento de nuestro director de Veteranos por Colombia, Alfonso Mansur, como nuevo superintendente de vigilancia y de seguridad. Claro, exacto. Ahí no está, al lado de Chalá está otra persona de Veteranos que es Álvaro Matallana, coronel retirado, que
termina siendo negociador del gobierno con el ELN. Veteranos por Colombia, el grupo de oficiales, suboficiales retirados que se adhirió al petrismo en campaña y consiguió una enorme influencia para depurar a miembros de la fuerza pública y que hoy está cruzada por sombras de corrupción de varios lados. Santiago Rodríguez es el autor del reportaje que le sigue los pasos a veteranos. Hablábamos antes de irnos de que está Huertas, supuestamente, según la carta de la disidencia, ofreciendo que iba a hacer empresas de seguridad para la disidencia, y otro veterano por Colombia en la cabeza de la supervigilancia. Sí, pues nada más y nada menos que el director, digamos la persona como que funda y dirige esa asociación, llega a la supervigilancia como recompensa por ese trabajo o ese apoyo, digamos, en campaña, y en la superintendencia empieza como la fractura entre esas dos cabezas de la asociación, que es Chalá y Mansur. Un poquito sobre la supervigilancia. ¿Qué poder tiene esta entidad, que es una entidad a quien nombra en su cabeza directamente el presidente Petro? Básicamente esta es la entidad que controla, vigila y da las licencias para que operen las empresas de seguridad del país, pues desde el vigilante, ¿no? Pues del edificio, pues hasta empresas con permisos para portar armas pesadas, mover esquemas de seguridad. Básicamente es la que está a cargo de la seguridad privada del país, Claro. ¿no? Y entonces tenemos a Huertas con los ruidos de empresas para la disidencia, tenemos a Mansur ahí. ¿Cómo lo podemos atar más allá de una coincidencia? Sí, pues nada más que esté ahí no hay ningún problema. Sí. El problema es lo que pues, ha pasado y lo que se ha sabido alrededor de esta entidad. Mansur llega allí y empieza como a alejarse de Chalá, que era su socio en Veteranos por Colombia, y Chalá dice que él de todas maneras tenía como algunas fuentes dentro de la superintendencia que le empiezan a decir que Mansur está siendo torcidos, Sí. como que hay unos ruidos de corrupción. Chalá dice que eran denuncias como de licencias con irregularidades, vainas express, incluso como que estaban dirigiendo recursos a campañas regionales en el 2023. Y entonces él se reúne, enfrenta a Mansur, le dice que pues, Traición en veteranos. sí, o sea, como ¿qué está pasando? Necesito que lo solucione. Mansur le pide un tiempo y Chalá dice que no confía y le escribe directamente al entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, de quien dice Chalá, pues era muy cercano. Esta versión te la dio Chalá a ti. Claro. Cierto o no, esos principios de 2024, el gobierno saca a Mansur en marzo de ese año Sí. y pide una auditoría. Y después de esa auditoría, digamos, las conclusiones, tuvo acceso a la revista Semana y revela parte de eso, es que la auditoría encontró como irregularidades en 18 empresas que tuvieron licencias durante Mansur y que se habla incluso como de que no solamente es temas como de express, falta de un documento, falsedad, sino que algunas terminaron utilizadas supuestamente por grupos armados ilegales. Que es precisamente la acusación que se hace de Huertas de la disidencia, pero todavía no hay información para atar algo directamente a Sí, los... hasta ahora lo que hay es una investigación de la Procuraduría exactamente por ese mismo tema. Lo que dice Mansur es que él se defiende diciendo que pues él todo lo firmó de acuerdo a la ley. Sí, él dice como no, todo me lo pasaba el equipo jurídico y pues yo ya como no hacía para no firmarlo. Exacto. Y además, pues digamos, ataca un poco la fuente que es Chalá, su antiguo amigo, y dice que pues no lo considera, ¿cómo se dice?, confiable, porque hay un video que le genera mucho ruido. Este video es tremendo. Entonces, este video que les vamos a mostrar es de alguien que se parece mucho a Chalá. Chalá dice que no es él, pero están con otros tipos contando plata en una habitación de lo que parece ser un hotel. Pero cuenten ahorita para que tiene, andemos con 50. Ok, aquí.
Fuerte itu berani dia tentia. Marca sono che scoppiamo sempre la fuori potomba. Anche in Svezia, e onesti anche onesti, e non sa come un po' di pomore dia. Bueno, entonces ahí este video estaba evidentemente editado, ¿no? Este video, ¿dónde salió? Bueno, el video se titula como Alexander Chalá recibiendo dinero de un torcido, o sea, Sí. lo identifica como tal y al final del video se ve más clara su imagen y él voltea y ve y es un rostro, si no idéntico, muy similar al del sargento retirado. Él dice que no es él. Lo que pasa es que, claro, es un video anónimo, editado, no se sabe con quién está hablando, cuándo fue grabado, pero una cuenta anónima también de Es que es X. increíble esto cómo se volvió un lío de redes sociales. O sea, el mismo Chalá adquirió una cantidad de poder antes de la campaña Petro por su Twitter y ahora sigue utilizándolo en el gobierno como un arma. Pues ahí dice, yo pongo un mensaje y hablo con el presidente. Entonces el trino de veteranos farsa. Sí, ahí pues se crea otra cuenta con la misma imagen de veteranos que se llama Antiveteranos y que dice que Veteranos por Colombia es una farsa, es anónima también y se crea por esas mismas fechas, Daniel, de 2024. Entonces, Y es, ¿sabían ustedes que Mansur le hizo una emboscada, me imagino? sí, claro. Una emboscada al sargento Chalá y lo filmó recibiendo unos fajos de billetes en el eje cafetero. Esto porque Chalá se le salió a Mansur y tocó disciplinarlo. Como dijo Mansur, Chalá me respeta, carajo. Hicieron las paces por conveniencia, con plata. Claro. Este video, Daniel, fue publicado en septiembre de este año. Sí. El video del supuesto sargento Chalá. Este trino es de hace más de un año, de Sí. marzo de 2024, cuando se estaban dando esas pujas de poder en la supervigilancia y cuando sale justamente Mansur de su cargo. Claro, es anónimo, no se sabe si realmente fue Mansur el que lo grabó, si este video es ese, Sí. pero había un movimiento y alguien y estas personas lo sabían alrededor de la entidad que controlaba, vigilaba y da licencias a las empresas de seguridad. Pero entonces, este sargento Chalá que es tan influyente y dice que él básicamente señala quién sale y quién entra, que tiene acceso a la DNI, al ejército, a la policía, para depurar a los corruptos dentro de la fuerza pública, aparece filmado en este video y igual sigue teniendo, y no ha pasado nada, ¿no? Él sigue diciendo que tiene gran influencia dentro del gobierno. Sí, él sobre todo dice que fue muy cercano al exministro de Defensa, Iván Velázquez. Cuando llega el cambio de Pedro Sánchez, pues Sánchez no es precisamente cercano a este sector de militares y después de unos meses en el cargo empieza también una puja de Chalá con el ministro de Defensa por un supuesto chat. Una puja es ponerlo suave, o sea. Una pelea entonces frontal. Sale el sargento Chalá con este trino en X. Los chats de la aplicación Signal que evidenciarían una de las peores traiciones contra el presidente Petro. Para no poner en riesgo de la vida de la persona que me contactó, me abstengo de publicar el diálogo completo. No obstante, haré públicos unos chats sumamente delicados, una conversación que comprometería tanto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, como al general Eduardo Zapateiro, alias Ajúa. Y pone estos pantallazos que son supuestamente de alguien hablando con Pedro Sánchez. Ese es un número que coincide con el número del general Sánchez. Y ahí entonces hablan de una cantidad de contratos, de que no van a pasar por el presidente, que se van a ver por detrás. Y Pedro Sánchez y Chalá se demandan mutuamente. Sí, están denunciados Pero no ha pasado mutuamente mucho más. Y, por ejemplo, el ministro ha negado cualquier conciliación. Es decir, es una denuncia que va a ir hasta las últimas consecuencias. Y claro, hasta ahí va el proceso. Y Chalá pues ha remitido frontalmente contra el ministro, pero dice que sigue teniendo influencia
Y no olvidemos que este es un gobierno de sectores donde la DNI trabaja por su lado, el Claro. Ministerio trabaja por su lado. Chalá sigue diciendo que es importante, influyente. Dice que todavía él denuncia algo y se toman acciones. Veteranos por Colombia, gobierno de Gustavo Petro. Hay que volver a un programa sobre cómo realmente este gobierno hizo mucho por los veteranos en otro sentido, pero creo que será el próximo año. Santiago, muchas gracias. Así es, Daniel. Bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por ver estos videos. Al verlos, al suscribirse, al compartirlos, al activar la campanita, ayudan a la comunidad que apoya el periodismo independiente que aspiramos a hacer aquí en La Silla Vacía. Así que muchas gracias y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.